parte 45 de Marcos, y allá se darán más detalles. Entonces, dice a continuación que esta fue siendo oscuro el sepulcro y vio que la piedra había sido removida o transportada. Da igual, aquí aparece la palabra germeno, que es como levantar o rodar. Había sido rodada o quitada o levantada del sepulcro. Corrió entonces y vino hacia Simón Petros, Shimón Caipá sería el equivalente, y al otro discípulo, el cual amaba a Yehoshua, y les dijo a ellos: han llevado o han levantado al Señor. Óyase bien, aquí aparece la palabra Kyrios, y quiero pues dedicarle una pequeña fracción a esta parte. Resulta que en griego, por ejemplo, surgió un grandísimo inconveniente a la hora de traducir o de escribir los nombres hebreos en general y el de Dios en particular, porque no existen ciertos sonidos consonánticos semíticos en la lengua griega. Por ejemplo, el griego no tiene la consonante yud, no tiene la semiaspirada e, puede que tenga el sonido de la v, de la vav, y aquí tendríamos entonces la letra g, ¿ok? El griego solamente podía llegar como mucho a escribir una iota y una beta, pero no tiene consonantes que representen, y además esto demuestra que ya los judíos que tradujeron la Septuaginta, que no eran ni fariseos, que no eran de nada que se le pueda acusar de conspiración, porque no eran fariseos, no eran rabinos, no eran nada, en esa época no existía nada de eso. Acuérdense que la Septuaginta, que se representa por las letras o el número romano LXX, fue un trabajo de traducción que ordenó el rey Ptolomeo de Egipto hacia el año 250 antes de Cristo. ¿Ok? En esta época, insisto, ni siquiera habían fariseos, ni saduceos, ni nada. Así que esto nos garantiza que el criterio que estos judíos, óigase bien, judíos, utilizaron es totalmente neutral, es totalmente puro. Y ellos, en vez de escribir en la Septuaginta, supongamos, Yahvé, que hubieran podido hacerlo, ¿no? Si ellos hubiesen querido escribir el nombre y ese nombre fuese Yahvé, lo hubieran podido escribir perfectamente, porque el griego sí tiene vocales, y ya está, habrían puesto Yahvé. Hubieran puesto, por ejemplo, Jehová, supongamos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esta alfa mejor, que salió un poco mirando hacia arriba. Habían escrito Jehová o, por ejemplo, Jehová. Habían escrito así, pero ninguna de estas formas apareció. ¿Qué ocurrió? Que ya debido a que el nombre de Yud-He-Vav-He se venía pronunciando normalmente como Adonai, por ejemplo, o Elohim, o Hashem, en este caso Hashem, de estas tres maneras, los traductores de la Septuaginta decidieron casi que unánimemente usar la palabra Kyrios para traducir o para representar el nombre de las cuatro letras. Esto no es de cristianos, esto no es de católicos, ni de testigos de Jehová, ni de nada. Son judíos que como traductores neutros no encontraron una forma de escribir estas cuatro letras y usaron la palabra Kyrios. Ahora, sí que tuvieron ciertas dificultades y ahí varió el trabajo del traductor porque la tuvieron complicada. Resulta que, por ejemplo, ahora van a ver, cuando se toparon con la siguiente situación en que aparece el nombre Adonai seguido del nombre Yud-He-Vav-He, ellos no dijeron Kyrios, Kyrios, ni tampoco pusieron, por ejemplo, Adonai Kyrios, por ejemplo, que hubieran podido hacerlo. No,
simplemente dejaron la palabra o Kyrios. Muchas veces a esta Adonai la omitieron, porque no les daba, tendrían que poner Kyrios Kyrios o Adonai o Kyrios, pero no osaron traducir este nombre y simplemente dejaron Kyrios. En algún otro libro se ha encontrado, por ejemplo, que en lugar de decir Adonai Kyrios, ellos pusieron Déspotes Kyrios. Vaya, y esto es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque resulta que despotis es otra palabra en griego que significa señor, pero que de ahí viene, por ejemplo, la palabra déspota en castellano. Déspota, acuérdense que se le llama casi que a un tirano, una persona que es el dueño y señor de algo porque lo conquistó a la fuerza, porque se impuso allí y no tiene que ver si lo reconocen o no lo reconocen, ¿de acuerdo? Que a ver, que en cierto modo Dios podría hacerlo, claro está, y no tendría que rendirle cuentas a nadie. Pero como ya saben, para no dejar cosas, por decirlas así, muy en gris, estoy explicando esta palabra. Entonces, el traductor usó despotes Kyrios. Despotis para Adonai y Kyrios para Hashem. Y lo sorprendente es que este sistema, Kyrios, se utiliza para Jesús. Ahora, aquí tenemos una pequeña dificultad, hay que decirla, porque es que no podría yo asegurar que todas las veces que dice Kyrios en el Nuevo Testamento, automáticamente estamos pensando en este nombre. Habrá que ver cómo, la pregunta sería entonces, ¿cómo sabemos especificar si Kyrios corresponde a Hashem o no? ¿Ok? Esa es la pregunta. La respuesta es, todo viene debido a la cita que esté haciendo el escritor del Antiguo Testamento. Entonces, si por ejemplo vamos a buscar aquí en Mateo, supongamos, algún texto donde diga el Señor, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de encontrar un texto así rápido en Mateo donde aparezca la palabra el Señor. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Pues que allí es donde vamos a nosotros poder precisar, ya que está citando la Torá o los profetas, podemos nosotros precisar si aparece el nombre de Yud He Vav He o no aparece. ¿Dónde aparece? ¿En qué versículo está? En 15:25. 15:25. Vamos a ver Mateo. Vamos a ver Mateo 15:25. Vamos a ir rápidamente allí. Dice lo siguiente. Y aquí una mujer cananea de aquella región había salido gritando, Señor. Entonces dice, Kyrie, Hios David. Muy curioso, ¿no? Señor, hijo de David, mi hija está con un padecimiento del mal de un demonio, ¿no? Entonces, claro, en este caso, por ejemplo, cuando hace la invocación de hijo de David, tendríamos que revisar, por ejemplo, el contexto de los salmos, de los escritos que tienen una expresión muy parecida. Y aquí, por ejemplo, tendríamos que nosotros determinar si vale simplemente dejarlo como Señor, un trato respetuoso, o como una auténtica invocación del nombre de Hashem, de las 4 letras. ¿Ok? Eso simplemente como para hacer un ejemplo. En este caso yo me inclinaría a pensar en Mateo 15:25 que se trata de una invocación respetuosa. ¿Por qué? Porque la mujer es cananea. Es poco probable que ella esté relacionada, por ejemplo, con el nombre de Yud He Vav He, por ejemplo. Entonces, claro, en sus labios la invocación de Señor es simplemente un trato respetuoso y no la invocación del nombre, como llamamos Shem HaMeforash, ¿ok? Y así sucesivamente. En cambio, Mateo 3:3, vamos a ver Mateo 3:3, otro ejemplo. Mateo 3:3 dice, a ver, un segundo. Vale, sí. Por ejemplo, voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Ahí sí, cuando vas a Isaías 43, te das cuenta que ahí sale Yud He Vav He.
¿Ya? Entonces, claro, esto es lo que nos va a ayudar a nosotros precisar según qué contexto, si cabe entender Kyrios como el Yud He Vav He, aquí lo pongo de nuevo, Kyrios Yud He Vav He, o es simplemente un trato respetuoso de Señor. ¿Está claro, no?